Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial. Nos da muchísimo gusto tenerlos con nosotros. Para quienes ya nos conocen y nos acompañan siempre, gracias por estar aquí un día más. Hoy les traemos una historia que de verdad nos ha conmovido hasta lo más profundo. Vamos a hablar de un momento muy especial, de esos que te sacan una sonrisa y hasta te sacan un par de lágrimas, de esos que se quedan grabados en el corazón para siempre. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a desentrañar ese instante en el que Kerem le recordó algo a Hande, algo que la emocionó muchísimo. Prepárense porque vamos a viajar juntos a través de las emociones, los recuerdos y esa conexión tan única que vemos entre estas dos personas. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia tan conmovedora, quiero hacerles una invitación, una que siempre les hago y que agradecemos enormemente. Si todavía no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Además, al suscribirse nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido que esperamos que disfruten tanto como nosotros. Solo le dan clic al botón rojo de abajo y activan la campanita para estar al tanto de todo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. El título nos adelanta una escena, un recuerdo que Kerem trae a la luz y que impacta a Hande de una manera muy profunda, hasta el punto de emocionarse muchísimo. Y es que cuando hablamos de Kerem y Hande siempre hay una chispa especial, ¿verdad? Una química que traspasa la pantalla, unos gestos, unas miradas que dicen más que 1000 palabras. Por eso, cuando sucede algo así, algo que los conecta a un nivel tan personal, es imposible no sentirnos parte de ese momento. Imaginemos la escena. Quizás están en un momento tranquilo, conversando, compartiendo un café, o tal vez en medio de un rodaje entre toma y toma. De repente Kerem, con esa picardía que lo caracteriza, o con esa ternura que a veces nos derrite, le dice algo a Hande. No es cualquier cosa. No es un comentario superficial sobre el clima o sobre la próxima escena. Es algo que viene del corazón, algo que resuena con un recuerdo compartido, un momento que marcó su historia, ya sea como amigos, como compañeros de trabajo, o en esa etapa más personal que todos sospechamos, ¿verdad? Podría ser una anécdota de sus inicios, de cuando se conocieron, de esos primeros tropiezos o triunfos que vivieron juntos. Tal vez Kerem le recordó una promesa que se hicieron, un sueño que compartieron en voz alta hace mucho tiempo. O quizás le trajo a la memoria una frase suya, algo que él le dijo en un momento difícil, y que en ese entonces ella no dimensionó del todo, pero que hoy, con la perspectiva del tiempo y la profundidad de sus sentimientos, cobra un significado inmenso. Imaginen la expresión de Hande. De repente sus ojos se abren un poco más, quizás una sonrisa tenue se dibuja en sus labios, una sonrisa que viene cargada de nostalgia y de dulzura. Luego esa sonrisa podría transformarse, sus ojos se llenan de brillo, un brillo que no es de tristeza, sino de esa emoción pura que nace cuando un recuerdo bello y significativo te golpea con toda su fuerza. Tal vez se lleva una mano al pecho o baja la mirada por un instante, procesando la intensidad del momento. Es esa vulnerabilidad, esa autenticidad en sus reacciones lo que nos cautiva. ¿Y Kerem, cómo reacciona él? Seguramente al ver la reacción de Hande él también siente algo. Quizás una satisfacción enorme de haber logrado ese impacto, de haber traído de vuelta esa memoria tan especial. Puede que sonría o que la mire con esa ternura que ya conocemos, entendiendo perfectamente lo que ese recuerdo significa para ella. Podría ser que él mismo se emocione un poco al revivirlo. Es esa empatía, esa conexión emocional entre ellos lo que hace que sus interacciones sean tan magnéticas. Pensemos en las posibilidades. Podría ser algo relacionado con el inicio de su relación. A veces los primeros detalles, las primeras frases, las primeras miradas son las que más perduran y las que más nos conmueven al recordarlas. Quizás Kerem le recordó ese primer momento en que se dio cuenta de lo especial que ella era para él, o esa frase que ella le dijo y que lo hizo pensar, esto es diferente. O tal vez es algo más profundo, algo que tiene que ver con su apoyo mutuo. Ambos han pasado por momentos de presión, de desafíos en sus carreras, y es muy probable que se hayan apoyado incondicionalmente. Quizás Kerem le recordó un momento en que Hande estuvo ahí para él en un instante complicado, o viceversa, un momento en que él la impulsó a seguir adelante cuando ella dudaba. Esos gestos de lealtad y cariño son los que construyen relaciones sólidas y memorables.
Y es que para nosotros los espectadores, ver estos momentos es un verdadero regalo. Nos permite vislumbrar esa conexión humana, esa amistad, ese amor que trasciende las cámaras. Nos hace creer en la sinceridad de sus sentimientos, en la fuerza de sus lazos. Cuando vemos a Ande emocionarse así, no es solo una actriz reaccionando a un guión. Sentimos que estamos presenciando un fragmento real de su vida, un instante genuino de su conexión con Kerem. La emoción de Ande al ser tan intensa, seguramente nos habla de la importancia de ese recuerdo para ella. No es algo trivial, no es un detalle pasajero. Es algo que ha tocado una fibra sensible, que ha reavivado un sentimiento profundo. Y que sea Kerem quien se lo recuerde es clave. Él es una parte fundamental de su vida, y que sea el quien desentierre ese tesoro de la memoria, multiplica el valor de ese momento. Quizás este recuerdo que Kerem le trajo a la mente, le sirve a Ande como un recordatorio de lo lejos que han llegado, de todo lo que han vivido juntos, de la solidez de su vínculo. En medio de las demandas de la vida pública, de las presiones de la industria, estos momentos íntimos, estos recordatorios de lo que realmente importa, son como anclas que la mantienen conectada a sus emociones más verdaderas. Pensemos en cómo se vería ese instante en un vídeo. La cámara enfocada en Ande captando cada matiz de su expresión. El sutil cambio en sus ojos, la forma en que su respiración se acelera un poco, esa pequeña pausa antes de que la emoción se desborde. Y Kerem observándola, quizás con una sonrisa cómplice, o con una mirada que refleja una comprensión profunda. Es una escena que sin necesidad de diálogos extensos, comunica una historia completa de afecto, de historia compartida y de sentimientos genuinos. Este tipo de interacciones son las que hacen que las historias de celebridades como ellos nos enganchen tanto. No se trata solo de sus carreras, de sus éxitos profesionales. Se trata de la humanidad que muestran, de las relaciones que construyen, de los momentos de vulnerabilidad y de alegría que comparten, y que afortunadamente para nosotros, a veces tenemos la oportunidad de presenciar. Ahora, reflexiones finales. Lo que hemos explorado hoy es un ejemplo perfecto de cómo los recuerdos compartidos pueden ser puentes hacia el presente y el futuro. Kerem, al recordarle algo a Ande, no solo la hizo emocionarse, sino que probablemente fortaleció aún más el vínculo que los une. Es un recordatorio de que en medio de todo, hay un hilo invisible de experiencias compartidas que los mantiene conectados. Y para nosotros, es una lección. Nos recuerda la importancia de los recuerdos, de las personas que nos han acompañado en nuestro camino, de esos momentos que, aunque parezcan pequeños, tienen un gran significado. Nos invita a valorar a quienes nos rodean, a cultivar esas relaciones que nos nutren el alma. Así que, para resumir brevemente este hermoso momento que hemos estado desgranando, Kerem le recordó a Ande algo muy especial, algo que la transportó a un momento significativo de su vida compartida. Su reacción fue de profunda emoción, una emoción que nació de un recuerdo valioso y del cariño que evidentemente se profesan. Fue un instante de conexión pura, de autenticidad y de la belleza de los sentimientos humanos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta pequeña inmersión en la conexión entre Kerem y Ande. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que Kerem le recordó a Ande? ¿Qué recuerdos especiales guardan ustedes de sus propias vidas? Déjenme sus pensamientos y sus historias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y interactuar con todos ustedes. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, si les ha tocado el corazón o les ha sacado una sonrisa, por favor, háganmelo saber dándole un asterisco me gusta asterisco a este vídeo. Sus me gusta son una inyección de energía para nosotros. También si creen que alguien más podría disfrutar de esta historia, no duden en compartir este vídeo con sus amigos, familiares o en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no se han suscrito y quieren seguir formando parte de esta hermosa comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.